Hola mis queridos hermanos, hermanas, familia, amigos, que Dios los bendiga en donde quiera que reciben nuestra señal en esta oportunidad. Este es un domingo especial porque celebramos el día de la Biblia, el libro de los libros, la palabra de Dios, esa palabra inerrable, esa palabra santa, esa palabra eterna, esa palabra que le da vida a nuestra vida. Así que en esta oportunidad, bienvenidos a esta celebración tan especial. Quiero compartirles que tendremos la participación de hermanos invitados. De manera especial en este conversatorio estará conmigo el pastor, mi querido hermano, mi querido amigo, mi querido pastor Otto Ariel Molina, maestro en el Instituto Bíblico Berea de Huehuetenango. Además, la participación de algunos niños que estarán con nosotros en nuestra transmisión, y desde la frontera de Iglesia Generación de Jesús, mi querido hermano, pastor, amigo Only Castañeda. Así que tenemos un programa súper especial honrando la palabra de nuestro Padre Celestial. Y a usted que se está uniendo, Dios le bendiga grandemente. Disfrute de este tiempo tan especial que pasaremos juntos, pero antes de ello, vamos a orar y encomendarle a Dios este tiempo que lo pasaremos de maravilla para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Señor bendito, en esta hora te damos gracias con todo nuestro corazón por la oportunidad que tenemos de estar aquí. Gracias porque estamos felices, estamos agradecidos contigo por tu palabra maravillosa. Gracias, bendito Padre Celestial, por ser tan bueno, tan lleno de gracia. Nos has dado tu inspiración, nos has dado tu soplo, nos has dado, Señor, tu palabra, esa palabra que nos alienta, que vivifica nuestro espíritu. Y gracias, bendito Señor, porque en este mes muchas iglesias de nuestro país, de nuestro departamento, se han reunido de manera virtual para decirte gracias por tu palabra. E Iglesia Monte Oreb lo hace este día. Padre, muchas gracias. Gracias porque hemos creído en esta palabra y porque también ha hecho grandes efectos, cambios en nuestras vidas, porque ha transformado nuestro ser, nuestro interior. Padre, en esta hora quiero pedirte porque bendigas a tu pueblo y que realmente podamos disfrutar de tu cercanía, y que esta programación, este culto que realizamos, sea de bendición y edificación para nuestras vidas. Porque te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén, Señor. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial. Y hemos reservado un punto muy importante en esta oportunidad. Saben, mis queridos, hay un miembro de la familia Monte Oreb que, ustedes saben, está lejos y por asuntos de trabajo es que tuvo que viajar a los Estados Unidos, de manera legal, por supuesto. Y me refiero a mi querido hermano Haroldo Carrillo. Hoy quisimos guardarnos esta sorpresita porque él está con nosotros en esta transmisión. De manera especial le he llamado, le he contactado y le he pedido para que les prepare y les dé un caluroso saludo en este día de la Biblia, pero que también nos cantará una alabanza para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Así que con este punto especial de nuestro hermano Haroldo Carrillo, abrimos esta programación. Que lo disfrute, mi querido. Si algo de la Biblia no me gusta, el problema no está en ella, el problema está en mí. Hola. Te saluda tu hermano en Cristo, Haroldo Carrillo, y quiero agradecer profundamente a mi hermano William por la oportunidad que me concede en esta ocasión de poder saludarles a cada uno de ustedes quienes visualizan esta programación. Agradecerle a cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos, que en más de alguna ocasión han elevado una plegaria al trono del Señor nuestro Dios hacia nuestra vida. Créanme que
Nos sentimos muy fortalecidos cuando tenemos esas noticias. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludarles y a la vez pues animarles a seguir adelante en la obra del Señor nuestro Dios. Ánimo. El Señor nuestro Dios ha estado siempre con nosotros, ha estado con su pueblo, sus hijos especialmente. Y déjame decirte de que Él ha prometido estar todos los días de nuestra existencia acá sobre la faz de la tierra hasta que Él cumpla el propósito en nuestras vidas. De manera de que si aún estamos con vida sobre la faz de la tierra es porque Dios tiene un propósito muy, muy especial para cada uno de nosotros. Y hasta que Él cumpla ese propósito en nuestras vidas, es hasta entonces donde nuestra existencia dejará de ser acá sobre la faz de la tierra. Te animo, mi hermano, a que sigamos adelante poniendo siempre nuestra vista en el blanco que es Cristo Jesús. Que sigamos luchando, ¿no?, hasta alcanzar la victoria, hasta que ganemos la batalla y llegar a la patria celestial. Ánimo, hermanos, ustedes quienes han perdido un ser querido en los últimos días. Yo te animo y te conforto en que nuestros seres queridos se han adelantado con el Señor nuestro Dios. Gozan de una mejor vida y considero que nosotros no podemos hacer nada para traerlos para acá, pero nosotros sí podemos hacer algo para llegar a donde ellos están. Así es de que te animo a que seas fiel al Señor nuestro Dios, donde quiera que estés, no importa la situación, no importa la pandemia, las situaciones difíciles que día a día nos presenta la vida. Quiero aprovechar en saludarles a cada uno por nombre, amada Iglesia Monte Oreb, y a usted también que está en sintonía de esta programación. Quiero agradecer por esta oportunidad que me dan nuevamente y a la vez aprovechar en poder bendecir el nombre de nuestro Dios con esta alabanza basada en el Salmo 139, en el cual pues nos dice que el Señor nuestro Dios está en todo momento y en todo lugar, de manera que tú y yo no nos podemos esconder de las manos de nuestro Dios. Así es de que ánimo, mi hermano, y que el Señor nuestro Dios nos bendiga grandemente. Espero que sea de bendición esta alabanza. Muchas gracias, hermano Haroldo Carrillo, por la alabanza entonada en esta oportunidad y por ese saludo cordial desde este lugar, desde Chimusinique. La familia Monte Oreb le envía un abrazo a la distancia, querido hermano, y que esté bien siempre. Muy bien, vamos a mover algunas cosas, pienso yo, del set, aunque no vamos a mover nada. Más bien recibiremos a un invitado especial, tal como lo anunciamos al principio. Hoy está nuestro hermano pastor Otto Ariel Molina con nosotros y en esta oportunidad le animo a que esté con nosotros de principio a fin, disfrutando de la palabra que nuestro hermano nos trae a través de este conversatorio pastoral. Este es un programa especial porque celebramos justamente el Día de la Biblia, el libro de los libros. Amén. Y en esta oportunidad, como ustedes ven, mis queridos hermanos, nos honra con su presencia el hermano Otto Ariel Molina, maestro del Instituto Bíblico Por Berea. la gracia de Dios, sí. Pastor también. También por la gracia de Dios. Ejerció un ministerio tan especial allá por la frontera y saludamos a nuestros hermanos que nos ven allá. Bendito sea nuestro Padre Celestial porque hoy tenemos la presencia de nuestro hermano que sin duda alguna aportará mucho al tema que hoy nos ocupa, especialmente este día tan especial o este mes tan especial como lo es la celebración del Día de la Biblia. Hermano Otto, bienvenido a este lugar. Muchísimas gracias. Queridos hermanos, es un gran privilegio estar aquí al frente por este medio y unirme a ese gozo de la celebración del Día de la Biblia.
El Día de la Biblia se celebra en Guatemala este mes. En algunos otros países se celebra también, bueno, en septiembre, sí. octubre, Sí. o aún un poquito más. Sí. Nosotros los chapines le damos la honra y la gloria a Dios por la Biblia, la santa palabra de Dios, en Sí. el mes de agosto. Amén. Y es cuando las sociedades bíblicas también lanzan promociones donde se puede adquirir Biblias casi a la mitad de precio. Claro. Pues qué bueno, hermano Otto, porque hoy nos acompaña. Hermano Otto, aquí tenemos el libro de los libros. Amén. ¿Podemos confiar en la Biblia, hermano Otto? Sí, esa es una pregunta que es necesario que respondamos, porque toda nuestra fe y nuestra vida entera depende de creerla o no creerla. Y pese a los ataques que tenemos por ahí, ¿verdad?, estamos conscientes y seguros al 100% que podemos confiar plenamente en la bendita palabra de Dios, tomando en cuenta que esta es una copia que nos ha llegado, porque los manuscritos originales ya se destruyeron. Y cuando usted justamente nos compartía de que la Biblia ha sido atacada, realmente esto es algo notorio. Lo vemos por lo mismo de que muchas personas dicen que la Biblia tiene fallas, que la Biblia no es idónea, que la Biblia tiene, ¿qué puedo decirles?, errores, que no es suficiente. ¿De dónde vienen esos ataques? No cabe duda que detrás de la bendita palabra de Dios, porque es la verdad absoluta, tenemos que considerarlo así, viene del enemigo de nuestras almas, del enemigo del pueblo de Dios, que es Satanás, que quiere promover que es una mentira, porque él es el padre de la mentira. Y sin duda alguna que todo esto ha provocado también muchos cismas, muchas divisiones, porque de ahí de pronto salen muchas sectas, muchas ideologías que de pronto tratan de confundir o torcer la verdad de la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios es inerrable, es confiable. ¿Qué más podemos decir de la palabra de Dios? Usted tocó un punto muy importante, hermano, porque resulta que para nosotros los cristianos evangélicos la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad y suficiente también. Amén. Ese es el problema de muchas sectas, que muchas sectas, y por eso se le llama sectas, porque a la par de la palabra de Dios, de la Santa Biblia, ponen sus otros libros, y eso ya tergiversa la verdad de Dios. Ese es el problema. O también las tradiciones. Mientras que el pueblo de Dios, nosotros creemos que la Biblia es la verdad absoluta de Dios. Así que muchos creen en la Biblia y en algo más. Y el problema es en algo más. Sí. Sin embargo, hermano Otto, los textos originales del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, podemos afirmar hoy de que sí nos llegaron puros e incorruptos. Sí, cuando hablamos de la palabra de Dios, y ya lo mencioné brevemente, estamos hablando, esta Biblia que yo tengo en mis manos, esta otra que está aquí y esta otra, son copias de copias. Y tenemos que entender que no hay errores, no hay ningún problema en los manuscritos originales. Pero para eso tenemos que hacer un estudio bastante largo, porque imagínense con qué clase de materiales se escribieron los originales, hermano. Si ahora los jovencitos en el instituto les digo, ustedes son privilegiados, porque en ese entonces tener un lapicero de esta calidad para escribir era un sueño enorme. Y nosotros ahora tenemos papel por montones de muchas calidades, pero los manuscritos originales se escribieron en materiales que perecieron. Seguramente. Y entre ellos podemos destacar el pergamino. Papiro y después el pergamino. Ok. Sí. En el Antiguo Testamento, sin duda alguna, que emplearon mucho el tema del papiro. Sí, y el papiro pues es la planta, ¿verdad?, que especialmente se cultivaba en el río Nilo, allá en Egipto, porque recordemos que Moisés es el primero que escribe, así que era una planta y se entretejía, se machacaba bien, se machacaba muy bien y luego se entretejía, así como se entretejen ahora los famosos petates. Okay. Sí, pero eso era algo que dificultaba no solo
el tiempo de duración, pero también la escritura misma. Sí, pues. Eso hay que tomarlo en cuenta. Correcto. Qué especial, mis queridos, saber de estos detalles tan importantes sobre el día de la Biblia. Y mi querido hermano Otto nos acompaña, ¿sabe una cosa? Algo que quiero compartirle hoy, nos acompaña desde Iglesia Generación de Jesús. Nuestro querido hermano y amigo y pastor Only Castañeda. Ah, sí, un gran saludo, hermano Only. Yo bromeo mucho con él porque es un nombre en inglés, hermano. Sí, claro que sí. Así que desde la montañita, la democracia de Iglesia Generación de Jesús, escuchamos en esta intervención a nuestro hermano pastor Only Castañeda. En esta vida nosotros pasamos por diferentes etapas, diferentes circunstancias o experiencias. Y en las experiencias que nosotros pasamos, probablemente una de las muy naturales, muy normales que vivimos es la experiencia de disfrutar de los horarios del día. Desde el amanecer hasta que el sol se oculta, ese horario normalmente es un horario de mucha pasividad, de mucha tranquilidad en nuestra vida. Pero cuando entra la noche siempre estamos necesitando como la compañía de alguien o quizás la iluminación para no sentirnos solos o a oscuras. Y eso es algo muy natural porque normalmente nuestros ojos tienen la capacidad de ver solamente durante el día, pero por la noche nosotros no lo hacemos. Hay animales que tienen esa facultad física de poder ver en medio de la oscuridad. Hoy en día se han inventado algunos aparatos ingeniosos para que se pueda ver por la noche. Incluso hay cámaras con infrarrojos que ayudan a que se pueda ver por la noche. Pero en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, digámoslo así, nuestra vida espiritual, cuando nosotros nacemos en medio de la penumbra, en medio de la oscuridad. Pero cuando venimos a Cristo, la luz de Jesús alumbra nuestra vida. Y pasamos de estar en la oscuridad a estar en la luz admirable, como la palabra lo describe. Ahora yo quisiera hablarle de un versículo muy popular, muy conocido de todos los creyentes, especialmente en épocas como esta, donde celebramos y agradecemos a Dios por la Biblia, la santa palabra de Dios. El versículo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En nuestra vida, cuando nosotros viajamos o caminamos en senderos oscuros, solemos llevar siempre una linterna. Suele sucedernos que cuando nos sentimos a oscuras, buscamos siempre la lumbre, buscamos siempre la iluminación. En casa, cuando el servicio de energía eléctrica, por ejemplo, sufre alguna situación y nos quedamos sin ese servicio, vamos a buscar una candela, una linterna o si tenemos alguna planta eléctrica en casa para no quedarnos a oscuras. Pero en nuestra vida espiritual muchas veces nosotros estamos caminando a oscuras. Y es que si la Biblia dice que la palabra es la lámpara que alumbra nuestro camino, que ilumina nuestra vida, debería ser la Biblia el elemento que no debe faltar en nuestro día a día. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuántos libros de la Biblia ha leído en esta etapa que estamos viviendo de confinamiento? Probablemente usted se concentró a estar en casa, a estar ocupado con, Netflix, con películas, con series, entretenido en muchas otras cosas, pero quizás abandonando lo más importante, que es la luz que ilumina su vida, que es la lámpara para sus pies. Lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando nosotros caminamos en medio de la oscuridad, nuestros pies tropiezan ante diferentes situaciones o cuestiones, objetos, o valga la redundancia, tropiezos que hay frente a nuestro camino, a nuestro sendero. Pero cuando nosotros encendemos esa lámpara, cuando nosotros activamos la luz, entonces podemos ver y podemos evitar todos estos aspectos que pueden hacernos tropezar y hacernos caer. Esta es la analogía que se usa en la palabra del Señor para decirnos a nosotros que si nosotros no tenemos la palabra del Señor como la luz que alumbre nuestra vida, como algo que ilumine nuestro sendero, podríamos tropezar y podríamos caer. Pero también dice lumbrera a mi camino. No se trata solo de iluminar por donde nosotros vamos, sino de conocer el sendero hacia donde nosotros nos dirigimos. Iluminar nuestro camino. El Señor quiere a través de la palabra poder iluminar el camino donde usted va, pero también quiere iluminar por donde usted pone los pies.
Si usted tiene la Biblia en segundo plano, es muy probable que usted esté pasando por una crisis espiritual. Si usted no ha tomado la palabra del Señor como algo clave para su vida, es probable que usted esté a un riesgo o en un gran riesgo de poder fracasar en algún área de su vida espiritual. Le invito a poder considerar esto y que la palabra sea de verdad una lámpara para sus pies y una lumbrera para su camino. Deseamos éxito en la vida, todos deseamos el éxito. Nadie quiere quedarse en la vida para ser un fracasado y el éxito está en la palabra. Los consejos sabios de Dios a través de la palabra pueden cambiar nuestro futuro. Así que le animo, considere, tome la palabra como lo más importante en esta vida. Muchas gracias, mi querido Only Castañeda, y que el Señor le bendiga. Y gracias, mis queridos hermanos, por conectarse y por seguir ahí, por compartir. Muchos que comparten nuestra transmisión. Es una bendición, hermano, y uno ni se imagina quiénes están viendo, pero es el medio que Dios puede usar para edificar muchas vidas. Claro que sí. Estamos hablando en esta oportunidad con mi hermano pastor Otto Ariel Molina, maestro del Instituto Bíblico Berea y también con una licenciatura en Biblia en el Seminario Teológico Centroamericano. Y gracias, mi querido hermano Otto, por estos detalles que nos ha compartido acerca de la Biblia, de la palabra del Señor. Cuando hablamos acerca de los principios, de los inicios de la Biblia, podemos pensar de cómo entonces nos llegó la Biblia, siendo la palabra, la Biblia, la inspiración de Dios, pero hubo alguna forma, alguna manera, específicamente en el tema del idioma, de cómo se escribió. ¿Qué nos puede comentar o compartir sobre esto, mi querido hermano Otto? Yo siempre digo que Dios nos sorprende con sus planes de llevar adelante su revelación y sus propósitos. Entonces Él escogió a un hombre y luego a un pueblo, el pueblo de Israel, que tenía su propio idioma. Yo digo, ¿cómo no escogió a Guatemala? Sí, claro. Bueno, y sí la ha escogido para bendecirla, claro, ahora claro, con la palabra de Dios, sí. Pero hablando de los idiomas originales, tenemos que ir a que ellos, el pueblo de Israel, hablaba el hebreo. Y fíjese qué interesante, hermano, porque estaba averiguando que por un tiempo se consideró el hebreo antiguo como una lengua muerta. Pero recientemente, según estaba informándome, los judíos que ya están ahora de nuevo desde 1948, ellos están dándole vida otra vez a ese idioma y ya se usa, en ciertos círculos ya se usa el hebreo. Pues el hebreo fue el idioma que Dios escogió, incluso los judíos lo llaman idioma sagrado, mire, porque era el idioma del pueblo de Israel y Dios allí se comunicó. O sea, Moisés escribió en hebreo. Y es interesante porque hay detalles en ese idioma que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Un ejemplo muy clásico es la poesía hebrea. Usted, hermano, hermana, amigo que está mirándonos, puede ir al Salmo 119. Ahí tenemos un buen ejemplo de lo que es la poesía hebrea y tenemos un acróstico. Fíjese, hermano William, me gustaría que, como aquí tenemos la Biblia y justamente la tenemos en el Salmo 119, que nos lea por favor el primer versículo. Dice el Salmo 119:1: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Cuando nosotros leemos aquí en español, por supuesto nosotros lo entendemos. Pero resulta que si usted se da cuenta ahí en su Biblia, no es solo un versículo el que está en conjunto, sino que son 8 versículos. Sí, es cierto. Tiene ahí un pequeño título, hermano, arriba dice Aleph, luego del 8 aparece otra sección del 9 al 16. Ajá. Porque precisamente como se trata de un acróstico, entonces los primeros 8 versículos son 8 líneas que comienzan con la primera letra del alfabeto hebreo. Eso está escondidito, pues, pero ya en estos tiempos ya nosotros lo sabemos, y es poético, es poesía. Y para sorpresa probablemente, especialmente de las hermanas, donde se medita tanto en la mujer virtuosa. Eso está en Proverbios, ¿verdad? 31. Proverbios 31, exactamente. Los últimos
22 versículos también es una poesía, hermano. Es una poesía porque son 22. Quiero decir que son 22 letras consonantes. El hebreo antiguo no tenía vocales, es otro detalle, mire. No tenía vocales. Así que 22 consonantes, y por eso Proverbios 31 del 10, si no recuerdo mal, para el final, para el 31, si lo buscamos ahí, Proverbios 31. Estamos llegando a Proverbios. Esta es la Biblia que está justamente aquí desde antaño, creo yo, de Iglesia Monte Oreb. Sí, y me parece que es versión antigua, le llamamos versión 1909. Vamos, aquí estamos justamente en Proverbios 31. Sí, entonces del versículo 10 al 31 son 22 versículos. Y cada versículo es una línea que comienza, ya aquí no son 8 versículos, sino un versículo. Es poesía hebrea. Así que los originales, los manuscritos originales fueron escritos en hebreo. Otro detalle, a ver, se escribe de derecha a izquierda. Ahí sí que nos confundiría a nosotros. Sí, claro, porque nosotros escribimos de izquierda a derecha. O sea, nosotros tomamos el papel y comenzamos escribiendo del lado izquierdo para el lado derecho. O si es en el teclado igual, pero el hebreo se escribe al contrario, se escribe de derecha a izquierda. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo antiguo, pero también interviene otro idioma. Y el otro ¿Cuál idioma es el idioma, hermano Otto? El otro idioma que interviene, que Dios permite pues para la escritura de su palabra, es el arameo. Y sorprendentemente, fíjense cómo Dios usó también este idioma, que era muy parecido al hebreo. Es interesante porque esas lenguas se derivan de la misma gente que habitó Mesopotamia. Recordemos que Abraham fue de allá, de Ur, Mesopotamia, para Canaán. Entonces, estas lenguas, la lengua aramea también viene siendo muy parecida al hebreo, pero más se popularizó cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Recordamos eso, ¿verdad, hermano William? Sí, claro que sí. Cuando vinieron los babilonios para conquistar Jerusalén, llevaron muchos cautivos para Babilonia. Y el idioma oficial allí era el arameo. Muy bien. Era el arameo. Después vinieron los persas, y los persas también, ellos mismos tuvieron el arameo como el idioma oficial, pero estamos hablando de imperio, entonces comprendía varias naciones, varios países, por lo que el arameo era como el idioma internacional. Y no nos alcanza mucho el tiempo, pero hay varios ejemplos, unas porciones de Esdras. Recordemos que Esdras llegó de Babilonia a Jerusalén. A reconstruir los parte muros, de la adoración a Dios, parte de la adoración a Dios y el culto. Pero, ¿qué era Esdras? ¿Quién era Esdras? Dice la Biblia que era un escriba diligente. Y recientemente acabo de hablar con los jóvenes ahí y les decía, es un ejemplo Esdras porque él prácticamente creció o bien hasta nació allá en Babilonia, en un país extranjero, pero no perdió el tiempo ni la visión ni su fidelidad a Dios, sino que él allá desarrolló ese cuidado por las sagradas escrituras, de manera que cuando nos lo presenta la palabra de Dios, nos lo presenta como un escriba diligente. Y él había propuesto también en su corazón inquirir la ley de Jehová. Interesante. Inquirirla, pero no solo inquirirla, o sea, estudiarla, también cumplirla. Que eso nos toca a todos nosotros. Eso viene como una aplicación. Claro. Nosotros, inquirir sería estudiar la palabra de Dios. Eso nos toca a todos y por eso tenemos la bendición de la palabra en nuestro idioma. Al inquirirla, Esdras se estaba preparando, diríamos, teológicamente, pero como la palabra de Dios se tiene que practicar. Claro. Así que el segundo aspecto que Esdras propuso en su corazón fue cumplir la ley de Jehová. Y número 3, lo presenta la Biblia, para enseñar
Oh, excelente. para enseñar la palabra de Dios. Él era versado en el arameo, así que algunas partes del libro de Esdras y de Daniel, recordemos quién era Daniel, Claro. como nosotros decimos, Era cerebro. cerebro, sí, así que Daniel también está escrito en arameo. Son las porciones más importantes del Antiguo Testamento en que se escribió pues, la palabra de Dios en hebreo, y están allí también esas partes en arameo. Y toda esa palabra, todo ese cúmulo del mensaje del Señor, pues realmente no era letra muerta. Era letra viva, por Sí, lo mismo amén. de que sin duda alguna era la inspiración de Dios Así es. dada hacia un pueblo, como usted justamente lo enmarcaba, el pueblo judío, ¿Sí? y que eso vino no solamente a darles a ellos sin duda alguna leyes, reglas sobre su comportamiento, leyes sanitarias, porque podemos encontrar muchas leyes justamente en el Antiguo Testamento. Era algo integral, hermano, algo muy integral. No era solo espiritual la cosa, sino que eso, ahí las leyes también incluían muchos aspectos materiales para el bien vivir del pueblo de Israel y de nosotros. Correcto, hermano Otto. Y hemos hablado sobre Moisés, por ejemplo. Hemos hablado sobre Esdras, quienes fueron escritores del Antiguo Testamento. Testamento, Pero sí. además de ellos, sin duda alguna, que también tenemos algunos otros escritores que Dios usó por su gracia y a través de la iluminación de su Santo Espíritu. Así es, hubo más escritores como está también Ezequiel, Isaías, estos fueron profetas de Dios, y hablábamos también del asunto de creer o no creer. Resulta que los profetas también escribieron, no todos los profetas, porque hay varios profetas que no escribieron un libro, pero los que escribieron, y también una característica para el verdadero profeta de Dios es que lo que él decía se tenía que cumplir. Interesante. No solo era de hablar No, por no, hablar no. nada más. Se tenía que cumplir, porque es palabra de Dios, hermano. Claro que sí. Qué interesante, hermano Otto. Luego, en todo esa revelación que los profetas y los siervos de Dios recibieron, ahora se viene, yo creo, esos rieles de traducción, podríamos llamarle. Por lo mismo de que se recibió en un idioma, pero imagínense cuántos idiomas hay hoy día. Yo estaba viendo algo hace ratos, algunos detalles de que, por ejemplo, en el año de 1500 después de Cristo, la Biblia estaba impresa ya en 14 idiomas. En el año de 1600 Qué interesante. ya la Biblia estaba ya impresa en 40 idiomas. En el año de 1800 después de Cristo en 72 idiomas. En el año de 1900 en 567 idiomas. En el año de 1937 en 1000 idiomas. En 1970 1500 idiomas. En 1997 hasta hoy, o sea, podemos decir hasta nuestro tiempo, al menos en 2100 idiomas, dialectos y todo lo demás. Sí. Hay una organización, puedo decirle, un grupo de traductores bíblicos llamados Wycliffe, en honor a John Wycliffe. Sí. En la actualidad dice que siguen traduciendo la Biblia hacia varios idiomas, pero ahora, hermano Otto, le digo estos detalles por lo mismo de que volvemos al tema de las primeras traducciones. ¿Cómo realmente entonces empezó a desgranarse eso? Para que entonces pudiéramos nosotros tomar y recibir la palabra de Dios. Y recibir la palabra de Dios hasta nuestro tiempo, claro, y en nuestro propio idioma. Ajá. Sí. Ahora, permítame decirle que hablé solamente del Antiguo Testamento. Oh, sí. El Antiguo Testamento fue escrito entonces en hebreo y en arameo. Pero ahora viene el Nuevo Testamento. Correcto. Y lo que sucede es de que los imperios, conforme fueron conquistando y tomando forma, los imperios impusieron sus idiomas. Pero después del imperio persa o medo-persa vino el imperio griego. Y ellos, al haber conquistado todo el mundo conocido, impusieron su idioma.
Así que en los tiempos del Señor Jesucristo el idioma oficial era el griego. Y como vino la revelación de Dios, vino la presencia misma del Señor Jesucristo, pero vino la revelación de Dios y tenía que quedar por escrito. Entonces se escribió el Nuevo Testamento en griego. En griego. Y es interesante porque Dios no permitió que fuera un griego clásico de la alta sociedad, sino que un griego que era popular o común, para que toda la gente tuviera acceso a entender su palabra. Qué interesante ese detalle, fíjese, hermano. Interesantísimo. Que el griego que se usó en el Nuevo Testamento para escribir el Nuevo Testamento fue el griego común o popular, así como nosotros hablamos de los chapinismos nuestros. Con todos los regionalismos. Eso. Pero nos entendemos. Claro. Es que ese es el asunto, hermano. Ese es el asunto. Dios quiere que su palabra se entienda. Exacto. No que esté oculta. Nunca complicar su lenguaje. No. Y eso nos llega pues al punto de que Dios llegó al pueblo en su idioma para que le entendiera. Claro. Para que le entendiera. Obviamente nosotros no hablamos el hebreo, pero para eso viene el punto que usted está diciendo, las traducciones. Exactamente. Entonces podemos sintetizar de que la Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y el griego. Excelente. Sí, así es. Mis queridos hermanos, esta es la conversación que tenemos con el pastor Otto Ariel Molina. Y hermano Otto, hay algunos niñitos que hoy gustosamente quieren recitar su texto favorito. Excelente. Qué especiales los Excelente. niños. Y vamos a pedirle a producción para que nos coloque esta sección. Y luego de esta sección hablaremos algo entonces sobre las traducciones. Las traducciones. Pero antes de eso yo quiero decir mi versículo que aprendí de niño. Oh, excelente. Sí, yo aprendí mi primer versículo de niño. Yo creo que tenía 4 años. Cuando una señora, porque yo no era todavía cristiano, no había aceptado a Cristo, y una señora me dijo: cuando te vayas a dormir, tú vas a decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces dormir confiado. Salmo 4:8. Excelente. Y hermano, esa es una herencia que traigo desde los 4 años y la he trasladado a mis hijos y a mis nietos ahora, y ellos ya sí saben ese versículo. Así que niños, pilas pues. Pilas, y que no sea su texto favorito el de Jesús lloró. Muy corto. Aunque sí es bueno, tiene una gran verdad pues, y Sí. es palabra de Dios, pero a veces muchos dicen, Solo bueno, eso. Solo eso sé de la Biblia. Hermano Otto, usted me retó realmente. Bueno. Y yo quiero decir mi texto. Quizás no fue el primero que yo aprendí de niño. Fue el primer texto que prediqué. Qué interesante. Fue el primer texto que bosquejé. Y sabe, en medio de mi deseo por Dios, le puse un tema, un título. Y el título fue el verdadero valor del discípulo de Dios, basado en San Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa palabra fue la primera que prediqué hace algunos años. Y mi pastor, un saludo, si acaso mi pastor me estuviera viendo hoy, Atanael Roblero, le agradezco a ese hombre de Dios que me condujo en los caminos, me discipuló en los caminos de Dios para ahora predicar su palabra. ¿Escuchamos a los niños? Claro que sí, vamos a escucharlos. Amén. Buenas tardes, hermano pastor, hermanos de la iglesia Monte Oret. Mi texto favorito es: dejar a los niños venir a mí y no se los sentiráis, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Buenas tardes, hermano pastor, iglesia Monte Oret, que Dios lo bendiga. Yo soy Luisa
Mi texto favorito es Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Gracias. Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Les voy a decir un texto bíblico. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Gracias. Nunca me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me haces vivir confiado. Salmos 4:8. Gracias. Mi texto favorito es: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Excelente participación de los niños diciendo su texto favorito. Así es. Aunque nosotros les anticipamos. Claro, les pusimos el ejemplo. Saludos a todos los niños de la iglesia y para quienes nos ven en algún otro lugar, que Dios los bendiga en gran manera. Y la temática de hoy pues trata sobre el libro de los libros, Amén. la Santa Eso. Biblia. El libro de los libros, hermano. Exacto. Claro que sí, mi querido hermano Otto. Y nos quedamos con relación al tema de las traducciones. Hay dos palabras, creo yo, que se parecen, pero no son iguales. La palabra traducción y la palabra versión. Y cuando hablamos de traducción, estamos hablando realmente, pienso, de la esencia en sí que se toma, de donde se extrae y se traslada de manera integral hacia otros... hacia otra manera de hablar. Hacia otra manera, hacia otro idioma. Exactamente. Y esa es una labor muy compleja, pero gracias a Dios que el mismo pueblo de Israel se dedicó a ello. Entonces, vamos a hablar de la primera traducción. A ver, hermano Otto, eso es muy interesante. La primera traducción ocurrió precisamente allá en Egipto, en esa ciudad de Alejandría, que era muy importante. Fíjese, hermano, que ahí tenían una enorme biblioteca, por eso Alejandría era muy famoso en ese tiempo. Estamos hablando de los años entre 300 a 100 antes de Cristo. Y ahí había una biblioteca enorme y el rey de Egipto, que era Ptolomeo, él tenía una pasión grande por los libros. Y se dice que los barcos que llegaban ahí les confiscaban los libros, fíjese, hermano, para meterlos a la biblioteca. Interesante. Y no los robaban, sino que los copiaban, porque ahí tenían muchos copistas. Recordemos otra vez, copistas. Entonces estamos hablando de a mano todo, ¿sí? Y entonces el mismo rey se preocupó por los libros sagrados de los judíos. Wow. Así que ahí ocurrió la primera traducción del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea al griego. ¿Tiene algún nombre esa traducción, hermano Otto? Sí, se llama Septuaginta y normalmente cuando uno lee por ahí está como que abreviada en números romanos, una letra L y dos X, que en números romanos significa 70. Wow. En honor a los que participaron en la traducción, que eran eruditos judíos. Y según se dice, fueron seis eruditos de cada tribu de Israel. Recordemos que Israel tiene su identidad de acuerdo a los hijos de Jacob. Así que son 12 tribus. Y fueron 6 eruditos de cada tribu que fueron para ir a Alejandría y ahí tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Así que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, esa era la Biblia que se usaba. La Septuaginta. La Septuaginta. Así es, hermano, que se abrevia con números romanos. Pero en lugar de llegar a 72, que fueron 72 los eruditos, se redujo a 70. Algunos piensan que para no estar diciendo 72. Entonces lo redondearon a 70.
Esa es entonces la primera traducción del Antiguo Testamento. 72 hombres de Dios. Y sin duda Así alguna escribían todavía sobre materiales, tales como lo hablábamos al principio, porque igual había, creo, carencia del material de papel. Sí, me parece que a ese tiempo ya era en papiros. En pieles también era otra manera, pieles de animales, era otra manera de escribir. ¿Sí? Y por eso el tiempo de duración era muy poco. Y así ya no se conservan los manuscritos originales. Cuando ellos escribieron prácticamente, estamos hablando casi ya entonces en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Cristo. Me llama mucho la atención por lo mismo de que Jesús habla cuando inicia su ministerio, dice que saca los rollos. ¿Eso tiene mucha relación con lo que Jesús tuvo a la vista? Exactamente. Ya era como rollos porque así se escribía y se conservaba, se guardaba también en tinajas, algo así. Pero recordemos que a este tiempo también el hebreo como que se va olvidando, el hebreo antiguo se va olvidando y ya el mundo ya ha influido en el pueblo judío y ahora ellos hablan arameo y griego. Y griego, fíjense que ahora nuestros jovencitos hablan inglés más fácilmente que nosotros, porque los colegios y en las escuelas les están enseñando a hablar inglés. O sea, la cultura de los países dominantes influye decisivamente en la formación nuestra. En este caso, en el mundo nuestro, el inglés. Bueno, y ahora a nivel mundial. Claro que sí. Entonces, eso prácticamente tuvo su vía, su dirección. Ahora, luego de la Septuaginta, que es lo que comprende el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo se va eso ya eslabonando? ¿Cómo se va juntando? Porque sin duda alguna hay algún eslabón histórico de cuándo entonces comienza como que a entretejerse el tema del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Así es. Recordemos que el Señor Jesucristo, los discípulos vivieron aproximadamente en el año 0, ¿verdad? Porque se dice que hay un error ahí de contabilidad. Ya está el Imperio Romano. Ese es otro detalle, hermano. Ya el Imperio griego ya ha caído bajo el Imperio Romano. Pero la influencia griega todavía prevalece. Todavía prevalece de manera que todavía se sigue hablando griego. Después voy a hacer mención de otra traducción al latín, que era el idioma de los romanos. Interesante. ¿Sí? Pero la primera traducción es para el griego, porque era ya el idioma más conocido para los judíos y para todo el mundo. Tenían muchos de ellos su idioma materno, pero el idioma internacional era el griego. Así que esa fue una facilidad. Como ahora yo puedo leer mi Biblia, la palabra de Dios la puedo leer en mi idioma materno y la entiendo. Entonces había necesidad también, o mejor dicho, las traducciones surgen por la necesidad de que las personas conozcan la palabra de Dios. Así que los judíos, habiendo sido dispersados en muchas naciones y estando bajo el imperio griego, se concibió la necesidad de que tuvieran el Antiguo Testamento en griego para que pudieran leerla. Qué interesante, hermano Otto. Y un detalle muy importante que sin duda alguna debemos tomar en cuenta en todo esto que hemos estado considerando es la pureza de la palabra de Dios. No se pierde su esencia. No se pierde, por eso digo que Dios no se equivocó en escoger a los judíos, porque ellos son muy minuciosos, muy minuciosos y muy celosos cuando se habla del término escriba. Ay, hermano, esa era una labor sumamente cuidadosa, con exactitud. Esa es otra bendición que nosotros podemos confiar plenamente, que Dios escogió a un pueblo que fue celoso de trasladar las escrituras, de copiar las escrituras. Había leído en algún libro, o leí en algún libro acerca de estos, no sé si los masoretas. Los masoretas. Que se dedicaban a escribir la palabra de Dios y cada que encontraban el nombre de Dios,
dicen que antes de escribir el nombre de Dios hacían alguna especie como que de bañarse, Sí. por la limpieza que ellos querían impregnar, escribir el nombre de Dios. Imagínense, y cuántas veces aparecía ese nombre y cuántas veces ellos tenían que cumplir ese ritual, porque sabían que lo que tenían en sus manos era sagrado. Sí, por eso Dios no se equivocó en escoger al pueblo de Israel, pese a que no creyeron en el Señor Jesucristo. Pero recordemos que la revelación de Dios es progresiva y nos ha venido de tiempo en tiempo, de edad en edad. Los judíos fueron muy celosos y son muy celosos de la palabra de Dios. Y usted mencionó ese término, masoretas. Recordemos que el alfabeto hebreo antiguo no tenía vocales. Y fueron los masoretas, más o menos en el segundo y tercer siglo, que ellos se encargaron porque el sonido era muy difícil, la pronunciación. Entonces se les atribuye a estos masoretas, que eran escribas diligentes también, eruditos. Ellos idearon la forma de vocales. Pero ¿cómo colocar las vocales? Esa fue una tarea muy tremenda. Y dentro de eso precisamente está la mención del nombre de Dios, hermano. Usted acaba de decir, tan sublime y tan sagrado que ellos no lo podían pronunciar. Por eso ahora nosotros tenemos la expresión que todavía se conserva en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Jehová. Pero según la opinión de los eruditos, no es el nombre exacto. El tetragrama de Dios. Sí. Que comprende cuatro consonantes. Cuatro consonantes, pero ¿cómo se pronuncia? No se podía. Sí, entonces el nombre Jehová y algunas veces Yahvé es el más aproximado. Y este afluente, esa corriente que se desprende justamente de allá, comienza a correr. Es como prácticamente un río que no se detiene. No es una laguna que se empoza. Pero de pronto ese caudal va haciéndose un poquito más grande, no perdiendo su esencia, como lo hemos dicho. Sí. Luego de la Septuaginta, luego de eslabonar el hebreo con el griego. Hermano Otto, ¿qué más procesos vinieron luego de eso? Haciendo historia nuevamente, en los tiempos del Señor Jesucristo, ya el Imperio Romano ya era un imperio que tenía todo el poder sobre el mundo conocido. Y a la vez que viene el imperio, impone no solamente la economía, no solamente con su ejército, pero también su cultura. Así que los romanos también tenían su propio idioma, que fue el latín. Interesante. Ya la gente también comenzaba, porque a medida que crecía el imperio, las conquistas y todo, también iban imponiendo su propio lenguaje, su propio idioma. Entonces, el griego fue perdiendo, se fue esfumando, y ya la gente hablaba latín. Ahora, eso creó otra necesidad. Sí, claro. La necesidad de que las personas entendieran la palabra de Dios en su propio idioma. Latín. En latín. Por eso, más adelante, Jerónimo, así se llamaba él se dio la tarea, por encargo de un papa, de traducir la Biblia, que ya incluía el Nuevo Testamento, ¿sí? Ya incluía el Nuevo Testamento al latín. Y él tuvo un detalle. Él también escogió el latín vulgar o común, no vulgar en el sentido de malcriado, sino común. Y a esa traducción se la llamó la Vulgata Latina. Excelente. Para que la gente sencilla pudiera entenderla también. ¡Qué excelente! Y ese término vulgata como que viene de un término así muy simplista, muy sencillo, en el sentido de que se adaptaba pues al lenguaje. Al lenguaje y a la comprensión de la gente de menos estudio, pero que podía entenderla. Qué excelente, hermano Otto.
Y ahora bien, cuando entonces tienen ellos la Vulgata, sin duda alguna, esta corriente y más el Imperio Romano, porque a veces uno cree pues de que todos estos términos, el sistema, el empoderamiento de las personas o los emperadores, como que uno podría pensar de que es obra de la casualidad, pero la mano, la intervención divina estaba preparando todo el escenario para que entonces la palabra de Dios pudiera llegar hacia lo último de la tierra. Exactamente, hermano, y uno mira en todo esto la mano de Dios. Ajá. Y eso es lo que usted está diciendo, la mano de Dios, porque Dios usó a este señor llamado Jerónimo para que escribiera y tradujera la Biblia precisamente en un idioma popular, en el latín popular, porque ese es el propósito de Dios. Dios quiere llegar a todas las personas y que cada persona le entienda. Ese es el propósito de Dios. Y el español no está tan lejano del latín. Ahí vamos a nuestro círculo, pues. Ajá. Porque resulta que el latín comenzó a evolucionar. Es que a los idiomas se le llaman idiomas vivos porque son cambiantes. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la versión 1909. Muchas palabras ya no se usan. Claro. Y del latín se desprenden otras lenguas que se convierten en idiomas. Viene el francés, ajá, el italiano, el portugués, ajá, y viene nuestro castellano. Viene nuestro castellano, que en el año 1492, justamente cuando fue el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, allá se estaba también redactando la primera gramática al castellano, en 1492. Pero entonces ahora hay necesidad de que la palabra de Dios también sea traducida a los distintos idiomas conocidos de ese tiempo. Pero también surge a la par otro movimiento, el movimiento de la Reforma. Exactamente. Sí. Por Martín Lutero. Ya estamos allí porque estamos hablando de los años 1500. Ajá. Entonces vienen varios reformadores que no están contentos pues con que la palabra de Dios esté oculta al pueblo. Entonces don Martín Lutero traduce la Biblia al alemán, porque recordemos que él era de origen alemán. Cierto. Pero la inquietud llegó también a España, donde se hablaba el castellano. Ahora déjeme decirle que allí ya había problemas, bueno, no solo ahí, sino también en los otros países, porque la palabra de Dios comenzaron a traducirla muchos y comenzaron a ser objeto de persecución, y persecución a muerte, hermano. De manera que, aunque había algunos intentos, estaba la Biblia alfonsina, que se tradujo al castellano, pero no fue completa. Entonces le correspondió el privilegio a don Casiodoro de Reina. Interesante. Él, siendo de Sevilla, España, él se dio la tarea de traducir la palabra de Dios al castellano. Pero una cosa curiosa, comenzaron a perseguirlo. Seguramente. Él tuvo que huir para salvar su vida a varios países y finalmente logró terminar la traducción, pero no en España, hermano, sino hasta Suiza. Wow. En el país de Suiza, que está más al norte, en el año 1569, 28 de septiembre, se tradujo la primera Biblia al castellano y fue llamada la Biblia del oso. La Biblia del oso. Sí. Y ese nombre tan curioso, Ajá. ¿a qué se debe? Porque sin duda alguna tiene algo pues. Sí, tiene su mensaje, porque ellos, o él por lo menos, decidió que en la portada aquí fuera la... Lástima que no tenemos ni la foto de esto, que hubiera sido bueno traerla. Ajá. Porque sí hay fotos de esa Biblia que se conserva todavía. Tenía aquí en la portada la figura de un oso deleitándose con un panal de miel. Bueno. Y sin duda alguna eso está basado en lo que dice el Salmo 119,
el Salmo 119, versículo 103. Cuán dulce. Exacto. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Gloria a Dios. Sí, él quería también que la gente supiera que la palabra de Dios es más dulce que la miel, así que puso la figura de un oso, por eso se le llama la Biblia del oso. Sin embargo, todavía hubo otro señor, don Cipriano de Valera, que hizo una actualización del lenguaje, y en el año 1602 revisó esa Biblia que ya estaba al castellano, y habiéndola revisado, pues como que la actualizó. Y él le puso otra imagen aquí, otra figura. A ver, ¿qué figura le puso? La figura se llama la Biblia del cántaro. Oh, qué bien. La Biblia del cántaro, porque tenía aquí en la portada a dos señores, uno que estaba sembrando una plantita ahí, algún arbolito, y el otro que estaba con el cántaro regando. Wow. ¿Sí? Pero ese tenía su mensaje. Ajá. Está basado en lo que dice 1 Corintios 3:6. 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces solamente en esa figura ya va un gran mensaje que está dentro del contenido de las Sagradas Escrituras. Bendito Dios por don Cipriano de Valera y don Casiodoro de Reina. Y todo está, mire, es un entramado increíble, hermano Otto, porque justamente me estaba analizando y estaba pensando de que cabalmente se viene el tiempo de la Reforma, y a la par del tiempo de la Reforma aparece un tal John Wittenberg inventando la imprenta. Son detalles que de pronto uno puede verlo de repente, fue casual. Insignificantes o casuales, pero no. Justamente se inventó por ese tiempo la imprenta. Entonces eso permitió la impresión de la Biblia, y la Biblia fue el primer libro que Bendito se imprimió. Dios. Mire, hermano, eso estaba leyendo ahí, que la Biblia fue el primer libro que se imprimió por este señor don Juan Gutenberg. Y no importa que no esté entre el top de los libros más leídos, porque nadie, realmente el secularismo, el humanismo, de pronto sí, la Biblia, pero... Como un libro cualquiera. Como un libro cualquiera. No, sí. Pero realmente ha sido la Biblia un libro que ha cambiado vidas y ha transformado, por supuesto, naciones enteras. Y efectivamente, entonces, más que un libro, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, y habiendo sido traducida entonces al castellano, es una gran bendición para todos los que hablamos el castellano o el español. Claro Así que sí. es. Así es. Qué interesante conversación con mi querido hermano Pastor Otto Ariel Molina. Mis queridos hermanos, es realmente lindo saber de cómo la palabra de Dios nos llega hoy a las manos, y hoy tengamos la bendición de tenerla no solo en papel, sino en la pantalla de nuestro celular. Y mire, qué interesante todo esto que ha hecho el Señor. Amén, sí. Es algo lindo, es algo maravilloso. Sí, así es. Vamos a escuchar una alabanza. El hermano Pastor Only Castañeda nos estará cantando esta alabanza. Nuevamente. Y luego de él estaremos haciendo cierre a esta conversación, a este conversatorio, hablando sobre la importancia. ¿Qué importancia entonces ahora la Biblia tiene en nuestras vidas? En nuestras vidas, así es. Un punto muy importante. Escuchamos al Pastor Only Castañeda. Amén. El Señor le bendiga grandemente. Este día vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios con una sea glorificado en este hermoso momento. Un abrazo para todos. Gracias, mi querido hermano Only, por esta alabanza. Amén, sí. Hermano Otto, la Biblia ha prácticamente pasado por un montón de persecuciones y ha soportado ataques cruentos de enemigos que han querido desarraigarla, destruirla, han tratado de, quemarla.
Sí. prohibirla Sí. y proscribirla desde sus inicios. Ahora, hermano Otto, ¿cómo has sobrevivido a la persecución, a la crítica, a todos los gobiernos, emperadores que han querido ponerle un hasta aquí a la Biblia? Es interesante pensar en esto porque como es la palabra de Dios, Dios la guarda. Dios la guarda. Fíjese que hay un detalle en eso de los manuscritos para tener la certeza de que era una copia fiel. En el año 1947, si no recuerdo mal esa fecha, se descubrieron unos rollos en el Mar Muerto que habían estado ocultos, hermano, por muchísimos años. Y según dicen los hermanos, eso se debe a que hubo un grupo de gente que amaba mucho a Dios y que vivía en una comunidad, los esenios. Entonces ellos hicieron copias de la palabra de Dios y vivían por ahí cerca del Mar Muerto, en unas cuevas. Ahí encontraron las cuevas de Qumran, ahí encontraron esas copias, y al compararlas con otros manuscritos había exactitud. La otra cuestión, hermano, es de que si uno cree que la Biblia es la palabra de Dios, uno también está dispuesto a dar su vida por la palabra de Dios. Y en tiempos de persecución o cuando se prohíbe la prohibición de leer la palabra de Dios, incluso en tiempos de la Inquisición, fue algo terrible. Algo terrible, pero quienes creemos la palabra de Dios, sabiendo que es la palabra de Dios, como en el caso de muchos, están dispuestos a ofrendar su vida, a dar su vida. Hay muchos testimonios de cómo incluso alguna pequeña porción de la palabra de Dios ha tocado el corazón de la gente y esa gente se convierte a Cristo, se vuelve a Dios. Así que, como es la palabra de Dios, hay una película, hermano, que yo he estado buscando y buscando y ya no la he encontrado, que se llama El libro que nunca se quemaría, que da testimonio precisamente de cómo a las personas que tenían la Biblia las atormentaron, las mataban, pero la Biblia no se destruyó totalmente. Sí, quemarían muchos ejemplares, pero no se terminó la palabra de Dios, sino que siempre se conservaron copias de la palabra de Dios. Y siempre no se terminará, porque tal es su autor, así es su palabra. Así es. Su autor es eterno, sí, y su palabra es eterna. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová, Dios nuestro, permanece para siempre. Así es. Gloria a nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Y esa palabra, hermano Otto, ¿esa palabra cobra importancia en nuestras vidas en este tiempo? Claro que sí. Antesito de esto, hermano, porque nos quedamos allá en España. Sí, claro. ¿Y cómo vinieron las Biblias aquí con nosotros? Es el otro detalle con el cual quiero ir cerrando este asunto. Pues Centroamérica y Guatemala específicamente, hubo un señor, don Federico Crowe, como un colportor. Él era inglés. Él vino a Belice, fíjese. Esa es la historia de los guatemaltecos, pero hablamos de la historia secular que sucedió. Pero vino este señor, este hermano en Cristo, con la palabra de Dios. Y dice que en el año 1841 vino a Guatemala. Y él se ubicó por el lugar de las Verapaces, por ahí se ubicó, por ahí estuvo viviendo, y él se dedicaba a repartir las Sagradas Escrituras en porciones pequeñas y a vender Biblias también, porque eso mismo le servía a él para autosostenerse. Pero inmediatamente, hermano, lo expulsaron de Guatemala. Lo expulsaron de Guatemala, sin embargo, la semilla quedó. Y así hubo otros movimientos que permitieron ya el ingreso de hermanos en Cristo que trajeron la palabra de Dios. Especialmente cuando llegaron al poder aquí en Guatemala los gobernantes que se les llamó liberales, don Justo Rufino Barrios
don Miguel García García Granados, Granados, que ellos ya permitieron que vinieran creyentes a predicar la palabra de Dios ante la oposición oficial que había. Pero sí, la palabra de Dios tiene el respaldo y el poder de Dios para cambiar la vida de una persona. Gloria a Dios. Sí. Desde sus adentros, Sí, desde su corazón hacia afuera. así es. Sí. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Y alguna razón principal por la cual podamos creer ciegamente en la Biblia y en la palabra de Dios, hermano Otto? La razón es que, además de que Dios quiere ser honrado, hermano, es que nosotros tenemos necesidad. Porque si es la palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios está dando a conocer allí? Está dando a conocer que todos los seres humanos nos hemos rebelado contra Él, que somos pecadores y que estamos destituidos de Él. Pero la palabra de Dios revela que el propósito de Dios es rescatar, salvar a todo ser humano, presentando al Señor Jesucristo como el único y suficiente sacrificio y salvador personal. Entonces, yo soy el que necesito la palabra de Dios, hermano. Además de que Dios se quiere honrar a sí mismo, pero yo soy el que necesito la palabra de Dios para mi vida. El tema de Jesús o la salvación es prácticamente el hilo dorado o el hilo de oro que se entreteje desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Y por eso es que la Biblia es tan relevante y es tan importante, porque nos muestra seguramente el camino que conduce de la tierra al cielo. Al cielo. Nos lleva de vuelta al Padre, Así es. a nuestro Dios, quien nos la dio. Allá en el cielo creo de que no vamos a tener un manual de instrucción, aunque la Biblia es eterna, ¿verdad? Pero yo creo que la Biblia hoy, aquí y ahora es donde cobra su mayor efecto. E importancia también. Ajá. Sí. Entonces, ese es el propósito de Dios. Digamos que es la revelación de Dios, es que ese es el asunto. Dios es espíritu y no lo podemos ver. Así que Él se reveló y a la palabra de Dios se le llama la revelación especial y específica. Porque allí, aunque es un resumen, hermano, es un resumen porque 66 libros aquí es un resumen de la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es que Él quiere ser honrado, que la gente lo reconozca a Él como el único Dios, el eterno, el que existe en sí mismo, que Él es el único digno de ser adorado. Pero para eso el ser humano tiene que resolver su situación. Y la manera de resolver su situación es yendo a los pies del Señor Jesucristo. Porque eso es lo que muestra aquí. Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, para poder exaltar realmente a Dios, para poderlo adorar y tener acceso a Él, hay que tener a Cristo en el corazón. Eso es lo que nos revela Dios, ¿verdad? Gloria a nuestro Padre Celestial. Amén. Queridos hermanos, familia Monte Oreb y quienes nos ven, este es un programa especial, celebrando el libro de los libros, la Santa Biblia. Esa palabra que es eterna, esa palabra que es del cielo, esa palabra que es espiritual, pero que también es humana, porque nos afecta, es histórica, esa palabra que es práctica, esa palabra que se autointerpreta, esa palabra que es doctrinal, es teológica, esa palabra escatológica, porque nos muestra los eventos futuros, esa palabra cristocéntrica, el libro de los libros, la Santa Biblia. Gracias a Dios por su palabra. Hermano Pastor Otto, algunas palabras finales ya para cerrar esta transmisión. Allí usted podrá cerrar, dar sus conclusiones de este conversatorio tan especial que hemos tenido hoy. Sí, yo creo que un versículo para finalizar este tiempo, apreciados hermanos,
hermanas y personas que tienen la amabilidad de vernos y de escucharnos, y especialmente en este tiempo que estamos viviendo, tiempo peligroso. Dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Miren qué interesante, bienaventurado. Yo creo que es en este tiempo de pandemia, en tiempo de crisis, haremos lo mejor si nosotros estamos atentos a la palabra de Dios. Y cuando dice el tiempo está cerca, hermano William, es porque ya estamos en los últimos tiempos según el mapa de Dios. La Santa Biblia. La Santa Biblia. Así es. Muchas gracias, hermano Otto. Y mis palabras finales, antes de pasar a una sección de saludos, mis palabras finales es que la Biblia es alcanzable, su mensaje es aplicable. En el tema de los estudios que hemos tomado, se nos enseña a observar la palabra de Dios, a interpretarla y a aplicarla. Eso es posible, mi querido. Dedíquele un tiempo a la palabra de Dios. Yo siempre le he dicho a los hermanos de la iglesia, y se lo digo también abiertamente, que mi derecho de vivir es hacer contacto con la palabra de Dios todos los días de mi vida. ¿Por qué razón? Porque cuando se lee la palabra de Dios, uno hace roces con la eternidad. Así es. Hace roces con Dios. Sí. Así que usted podrá tener la mejor Biblia, la más cara, la más fina, pero si no la lee y solamente la tiene engavetada, no hará ningún efecto. Lea la palabra, observe, interprete la palabra y sobre todo, viva la palabra. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Hermano Otto, hoy, antes de orar, ¿desea enviarle un saludo especial a alguien de manera especial o de manera general? Con usted el tiempo, hermano Otto. Muchas gracias, hermano William. De veras aprecio esta oportunidad que Dios nos está dando. Amén. Para referir algo acerca de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. Le felicito a usted, si usted la ha leído, si usted la ha estudiado, pero la palabra de Dios es también para creerla, para vivirla. Así que un saludo muy especial para mi familia, que sin duda está viendo allá en el Instituto Bíblico Amén. Berea, que es un lugar que Dios tenía guardado, hermano, para pasar este tiempo de pandemia, fíjese. Cierto. Y tenemos ahí la bendición de tener amplitud, de salir a caminar. Gracias a Dios. Nosotros estamos muy agradecidos con nuestro Padre Celestial. Ahí está mi esposa. Un saludo para ella, mi madre y por supuesto a nuestra hija que está con nosotros. Y usted reciba un apretón de manos a la distancia. Gracias, hermano Otto. Saludos, hermana Meli. Saludos a la familia. Que estén bien siempre. Que Dios los bendiga, los prospere, les asigne siempre su bendición y su protección. Y que así como Dios proveyó para Elías, así Dios pueda también darles lo necesario en este tiempo tan difícil que estamos atravesando. Amén. Hermano Otto, con todo mi corazón le pido a que ore por el pueblo, por la familia Monte Oreb. Amén. Y con usted el tiempo para que nos dirija este tiempo de oración, hermano. Con mucho gusto, y yo me voy a poner de pie. También yo, ahí acompañándole. Sí, apreciados hermanos, aquí soy bastante conocido. Yo creo que soy conocido como los frijolitos en la mesa, ¿verdad? Y les aprecio mucho también, así que vamos a orar. Amado Padre, que estás en tu trono de gloria, Sí, Señor. pero que estás con nosotros y que estás en el corazón de tus hijos. Gracias, Señor. Hoy venimos para darte muchas gracias, porque en tu voluntad estuvo el darte a conocer a la humanidad Gracias. y a dejar por escrita esa voluntad.
Tenemos en nuestras manos un tesoro que es la Santa Biblia, tu palabra, Señor, la cual nos gozamos en leerla, y cada vez que la leemos nos renueva, nos motiva y nos hace caer rendidos a tus pies, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, incluyendo, amado Padre, este tiempo de pandemia, incluyendo, Señor, este tiempo en que muchos de nuestros hermanos han pasado a tu presencia, pero sabemos, Señor, que no escapa de tu voluntad, porque tu palabra misma afirma que todo aquel que muere en Cristo Jesús no morirá eternamente, sino que un día se levantará con el poder tuyo en un cuerpo transformado para entrar a la patria celestial. Amado Padre, en esta hora pedimos aquí en unión con tu siervo que has puesto en Iglesia Monte Oreb, pedimos, Señor, por cada familia, que tú bendigas a cada cabeza de esa familia, cada hermano, pero también a cada hermana, cada muchacho, cada muchacha, a cada nieto. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesús, y seguimos clamando, Señor, por protección tuya frente a este tiempo que nos ha tocado vivir. La protección de lo alto, porque muchos de mis amados hermanos tienen que salir a su trabajo, tienen que salir para trabajar y conseguir el pan diario. Amado Padre, protégelos, amantes Señor, y provee también ese trabajo que se necesita. Igualmente, Señor, provee para aquel que no tiene ahorita un trabajo, aquel que está pendiente de recibir un trabajo donde ganar el sustento. Provee, amado Padre Celestial, pero sobre todo en este tiempo que nuestra fe pueda crecer y nuestra dependencia de ti pueda aumentar cada día. Pedimos una bendición para esta tu iglesia y para aquellas personas que nos han sintonizado. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, querida iglesia, gracias por permanecer hasta este tiempo. Gracias, a nombre de la iglesia, gracias, Pastor Otto, gracias por apartar este tiempo para estar con nosotros, llevando hacia el pueblo del Señor esta linda conversación, y que Dios lo bendiga grandemente, y deseamos con todo nuestro corazón para que Dios bendiga también a su pueblo, les asigne protección, bendición. Oramos por ustedes y siempre les digo esto: los llevamos, los tenemos en nuestro corazón. Los extrañamos, que no es nada más decirlo de diente a labio, realmente los extrañamos. Llegará el momento en que estaremos juntos aquí en casa una vez más. Mientras tanto, cuídense, oren al Señor, dependan de Él, y cuidémonos todos, y que podamos juntos pasar y salir bien de esta circunstancia que vivimos. Bendiciones para todos. Bendiciones y saludos. Amén.